nuevamente a su programa Calabozo en Desarrollo, hoy ya 20 de noviembre 2013, acá desde Aliada Estéreo 97.3 FM. Bueno, hoy regresamos ya con un poquito de fuelle aquí, ¿no? Vamos a comenzar otra vez con unas palabras muy buenas, unos pensamientos acá de Ricardo Bulnes nuevamente. Cuando te escuchen, habla. Cuando tus palabras sean más puras que tus sentimientos, habla. Cuando tu lengua sea un bisturí para sanar y no un bisturí para herir, habla. Cuando tu lengua y tu corazón sean una misma cosa, habla. Cuando te decidas a levantar a un pueblo y defenderlo, grita. Cuando tengas un corazón puro, habla a tiempo y a destiempo. Entonces, amigo mío, rompe el tiempo y tu palabra brillará. Y serás luz en la oscuridad, y tu silencio y tu palabra serán una misma cosa. Hoy vamos a hablar un poco de la parte de cultura. No vamos a continuar por un periodo, por políticas de la emisora, sobre la parte de los programas de gobierno, por algunas circunstancias ajenas a nuestro deseo de formación. Vamos entonces a hablar de cultura general y de la necesidad que tenemos acá, como hemos dicho en varias oportunidades, de desarrollar la cultura a nivel municipal. Luego pensaremos a nivel nacional. La idea es endógena, de adentro hacia afuera, empezar de lo pequeño a lo más grande. Generalmente la gente piensa de lo más grande a lo más pequeño. Resulta que el trabajo real debe ser desde la persona, el individuo, hacia afuera, no de afuera al individuo. Así nadie aprende. Entonces, hablábamos en estos días de la parte de los 4.000 educadores sin empleo, casi 4.000, estábamos sacando la cuenta porque son 3.500 con los 900 que se acaban de sumar, educadores desempleados, más los que no están censados porque vienen de otras partes, o sea, estudiaron afuera. Los censados son los graduados aquí, en el municipio. En función de esto, nos hemos sentado, como siempre hemos hecho, en unas mesas de trabajo con la gente de Fundeculca, algunos representantes de este gremio educativo, y hemos estado tratando de diseñar una manera de resolver el problema. ¿Por qué resolver el problema? Bueno, este problema hoy tiene un nivel grave. Estamos hablando de 4.000 y pico personas desempleadas, lo cual implica también la gran probabilidad de que sean unas 2.000, 3.000 familias sin ingresos por esa parte. Madres solteras, personas recién graduadas que están recién casadas, etcétera, etcétera. Y la parte grave es en que siguen inscribiendo gente para estudiar educación integral. Entonces, para el año entrante tendremos otros 900 desempleados. Sencillo. Si hoy tenemos 4.000, el año que viene serán 5.000. ¿Cómo resolvemos este problema? Fíjense, nosotros estamos tratando de ver para el año próximo hacer un exhorto al Ministerio de Educación para o bien que se suspenda la carrera aquí en el municipio, o que al menos se suspenda para los estudiantes locales. Explico. Graduado acá en bachillerato, no tenga el acceso a la inscripción para educación en primera instancia, y que solo puedan estudiar los de afuera. Esto traería cierta complicación de que la gente dice que el derecho es el de acá. Muy bien, se entiende esto, pero ¿cuál es el truco en esto? Que esos estudiantes que vienen de afuera, al graduarse, se irían nuevamente y no estaríamos exportando la capacidad intelectual. Esta fuga de cerebro, lo que se llama fuga de cerebro, eso no generalmente se ve a nivel nacional, cuando la gente se va a otro país. Pero si lo tomamos de manera endógena, vemos que en el mismo municipio pasaría lo mismo. Nuestros estudiantes que se gradúan en educación no tienen dónde trabajar acá.
porque no hay suficientes instituciones educativas. Esto habría que mejorarlo en función de la construcción de estas instalaciones. Pero esas construcciones no se van a realizar en 2 días. Entonces, habría que hacer un plan rápido de construcción de educación, de planteles educativos, y crear nuevos sistemas educativos donde las personas desempleadas entren a ser maestros de ciertas cosas, artes culturales, artes escénicas, etcétera, etcétera, especializarlos en otras áreas y conducirlos hacia ellas, creando mayor cantidad de puestos de empleo. Al mismo tiempo se construirían estas nuevas instalaciones con la venia de el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal. Esto es una propuesta que se irá puliendo con el Fundeculca y todos estos entes multidisciplinarios que trabajan con los que trabajamos juntos, pues mancomunadamente, como por ejemplo la Fundación Museos Nacionales, aquí representante de nuestro amigo Carlos Plasencia, el Instituto de Patrimonio Cultural con Joséito Romero y otra serie de instituciones. La idea sería, como dije, tenemos en este momento aproximadamente aulas escolares con 50 niños y hasta más. Y resulta que las recomendaciones a nivel internacional para la educación dan un máximo de 25 alumnos por aula. Entonces tenemos el doble de niños en aulas con una sola maestra o un solo profesor. ¿Qué es lo que necesitamos? El doble de instalaciones educativas. Simple. Tenemos 16, bueno, necesitamos 32. Y como necesitamos 32 y mientras se construyen van a nacer más niños, entonces necesitamos 40. Porque hay que pensar en el futuro. Entonces la idea es sentarnos a hacer un plan bien diseñado para futuro, lógicamente, a corto, mediano y largo plazo. Porque este problema de los educadores desempleados se nos va a agrandar. Y esto estamos hablando solo de educación, estamos hablando de muchas otras carreras. Aquí tenemos ingenieros de sistemas, por ejemplo, y no hay empresas que necesitan ingenieros de sistemas. Aquí no hay ninguna empresa de computación, aquí no hay ninguna empresa grande que necesite un sistema de redes, por decir algo. Entonces, en el caso de educación, aunque no lo crean, es más sencillo resolver el problema. Suena más grande porque la cantidad de personas desempleadas y por la cantidad de inversión que habría que hacer en infraestructura, si se piensa solamente en crear planteles, o sea, hacer la gran estructura que es una escuela, un colegio o un liceo, y no en buscar alternativas como pequeñas escuelas en las comunidades. Entonces es algo que hay que sentarse bien y hacer un plan bien pensado para que, por ejemplo, en estas aulas que tienen 50 niños, se pueda reducir esa cantidad para que los niños sean más manejables por los maestros, ya que no es lo mismo educar a uno que educar a 100. De los 100 que tú educas, uno sirve y los otros 99 vienen con deficiencias educativas, porque no le puedes prestar atención a 100 alumnos. En cambio, cuando tú educas a pocas cantidades, como lo dice la norma internacional, que deben ser unos 25, lo ideal es el número ideal, los niños quedan muy bien educados, muy bien guiados en la parte educativa regular, formal, lo que llamamos educación formal. Entonces, para ello, estamos pensando en crear dentro de estas mismas instituciones, bien sean nuevas áreas educativas, para que mientras 25 niños están dentro del aula estudiando, por ejemplo, matemática, los otros 25 estén viendo clases de artesanía. ¿Me entienden? Y luego estos niños que están estudiando matemática pasan a ver artesanía, y los que están estudiando artesanía pasan a ver matemática. Esto daría ya otro puesto de empleo. Claro, esto debe ser bajo la venia del Ministerio de Educación y acorde a las reglamentaciones educativas a nivel nacional. Como dijimos, lo primordial es la ley y la norma. Las reglas hay que cumplirlas porque están hechas allí no por gusto, sino por necesidad. Las leyes están para mejorar la calidad de vida, para protegernos
y no para hacer lo contrario. El problema está en que cuando tienes la norma y no la cumples, es letra muerta. He oído varias veces en estos días que las leyes son letra muerta, que la gente ya está bastante inconforme con esto, pero es como decíamos, porque el proceso revolucionario realmente no ha llegado a Venezuela, aquí a Calabozo digo. Y en Venezuela todavía no ha calado como el comandante Chávez quería, y por eso él era tan dedicado a la parte formativa en sus programas y en todas sus alocuciones que él daba. Por eso le llamaron ¿cómo se llama? El locutor de la historia, el orador de la historia. Porque cada vez que él intervenía era más una cátedra educativa que una intervención política. Entonces, en función de esto, de esta idea, la idea es que nuestro municipio, de manera abrumadora, porque tendría que ser un ataque fuerte, porque estas 4.000 personas desempleadas necesitan comer mañana, necesitan comer hoy. Y entonces habría que hacerlo de manera que se pueda hacer lo más rápido posible. Por eso estamos hablando de crear un sistema educativo más complementario dentro de las instituciones existentes mientras se construyen las nuevas. Adicionalmente a eso, buscar algunas infraestructuras prestadas, donadas, etcétera, etcétera, para allí colocar a otra cantidad de niños y, por supuesto, otra cantidad de estos maestros. Y así, pues, o sea, la idea es ir creando espacios para resolver el problema de desempleo en los maestros y el problema de la calidad de educación en los niños. Adicionalmente a eso, necesitaríamos también, como les decía el otro día, la parte de cultura, en lo que llamaba yo, es un nombre que yo mismo le di, la isla de los museos, que vendría a ser el casco histórico de la ciudad, y hacer allí una serie de museos educativos, culturales, este tipo de cosas. Entonces, al mismo tiempo que hay unos niños estudiando matemáticas y otros están viendo, como estaba explicando, artes plásticas, al mismo tiempo habrían otros niños yendo a uno de estos museos a crear cultura, viendo las cosas. Entonces ya tendríamos el salón dividido en 3 partes. Podríamos poner, si tenemos a 50 niños, podríamos poner a promedio de 15, 17 niños en cada una de estas cosas. Se hace mucho más fácil para el maestro dar las clases, porque son menos cantidad de niños para controlar. Como ven, fíjense, ya estamos dando 3 puestos de empleo, 3 cosas que están estudiando los niños al mismo tiempo, porque mientras uno está en la parte de artes, el otro está en la parte de los museos, el otro está estudiando matemática, y así se van rotando. Después el que está en el museo pasa a estudiar matemática, el que está en matemática pasa a estudiar artes, y así. Esto es más o menos lo que se está planteando para, en un periodo de tiempo corto, un par de meses si es posible, para las épocas de febrero más o menos, poder hacer un planteamiento al Ministerio de Educación, pero para ello necesitaríamos el apoyo de la comunidad. No es tan fácil como llegar yo porque soy más bonito y llego al ministro, mire, usted va a hacer esta broma. No, hay que llegar allá y decir, mire, como lo dice la Constitución, democracia participativa, el pueblo participó y se está haciendo esta propuesta para que sea discutida, bien sea en la Asamblea Nacional o en el Ministerio. Con el apoyo de la gente, sería recogiendo firmas, ya veríamos la manera para darle fuerza a la solicitud, puede ser con los consejos comunales, y así con ese lote de fuerza que diga, aquí hay 200.000 personas que están solicitando esto al ministerio, eso da fuerza. Entonces el ministerio se abocaría a sentarse con la gente, acá con el municipio, para estudiar este nuevo sistema que se está tratando de implementar, que no es un sistema, digo, de capricho, es una necesidad. Tenemos que cubrir los desempleados, necesitan ingresos. Pero entonces yo no puedo darle un trabajo a alguien por el que le cobre por el Estado y que se vaya para su casa a comer. Porque los empleos deben ser productivos. Los maestros están allí cobrando, por eso es que estábamos hablando de los maestros que no tienen vocación. Eso no son productivos, porque no están enseñando realmente a los niños. Nosotros necesitamos maestros con vocación y que quieran hacer lo que están haciendo. Miren, incluso hay muchos maestros
que estudian en educación y entonces los colocan a dar clases de matemática, pero resulta que esa no es su área, no le gusta. Entonces le estás quitando la vocación. Resulta que ese maestro lo que le gusta es dar artes plásticas. Caracha, para eso hay un sistema de evaluación que es internacional, donde el maestro anualmente se le evalúa, ¿ok?, para definir sus capacidades, y en donde salga resaltante, allí a esa área es que se le aboca. Nadie nació aprendido, ni nadie es bueno para todo. José Gregorio por lo menos aquí es una maravilla con los medios, pero de repente lo pongo hacia un puente y el puente es duro y lo que se va a caer. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ese no es su área. Hay educadores que son muy buenos dando matemática, pero no saben dar química, aun cuando tiene mucho que ver, pero matemática pura es una cosa y química es otra. Entonces puede ser que entienda una cosa, pero la otra no, aun siendo muy, muy afines. Matemática, física y química son muy afines, por eso le dicen las 3 Ave María, porque generalmente son las materias que a los muchachos no les cuadran. ¿Por qué no les cuadran? Fíjense, miren el detallito. Cuando uno es adulto, para uno la matemática se hace hasta sencilla. ¿Por qué? Porque uno aprende a que la matemática es necesaria, le agarra un cierto gustico y trabaja en función de ella. Si tú tienes a un educador que no tiene la vocación para dar clases de matemática, ¿cómo hace para que un muchacho que mucho menos vocación va a tener, porque literalmente se esfuerzan a estudiar eso, cómo va a hacer para que ese maestro anime al muchacho a estudiar matemática? Imposible. Entonces, ¿cuál es el problema de las 3 Ave María? Que generalmente los que estudian matemática son gente muy seria y los muchachos son bochincheros. Ya por ahí hay disparidad. Si el maestro logra dar la materia de manera amena, agradable, y explica los atajos, las cositas y truquitos, y hace como hacía el comandante Chávez, hace metáforas, une una cosa con otra, como hacían, miren, las maestras a mí me daban, por ejemplo, matemática, la parte de las sumas de grupo y estas cosas de matemática. Entonces en el libro te aparecen 2 circulitos uno al lado de otro con un poco de rayitas que te A, B, C, D, 1, E, 2, 3 y esas cosas. Aburridísimo. Pero entonces las maestras en aquella época nos agarraban a nosotros, entonces nos ponían con unas ligas, abrían una cuestión circular y ahí le metían un poco de grano, frijol, maíz, qué sé yo. Y entonces te ponían la broma como si fueran los grupos. Entonces empezaban a entrelazar. Ahí se sacaban las cosas. Más o menos lo que estamos hablando. Hay que hacer de la educación algo más ameno. Por eso Fundaculca tiene este programa de educación de historia y de esas cosas, con lo que estamos planteando. Lo íbamos a hacer ahorita para diciembre, pero por las cuestiones electorales lo vamos a hacer en enero. Sería muy, muy trastabillado eso. Y vamos a dar la parte esta que estábamos hablando de la cinemateca itinerante educativa en las instituciones escolares, y de repente vamos a ver si en la cinemateca de acá de la ciudad podemos dar eso y hacerlo como si los muchachos fueran a un tour para un museo, para un viaje, una cosa así. Los llevamos a la cinemateca y pueden ver la hora de clases allí. Bueno, vamos a ir a un receso y al regreso, bueno, continuaremos con esta parte de cultura. Es la 1:30 minutos.